Muy buenas tardes, Dios los bendice. Estamos nuevamente en Casa de los Milagros para continuar con nuestro estudio de los dones. Amén. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, tu favor, tu misericordia y tu poder. Te rogamos, hermoso Rey del cielo, que te magnifiques grande, maravillosa y poderosamente, Señor, en nuestras vidas. Rogándote y suplicándote que tomes el control, Señor, sobre todos nosotros y que todo lo que has determinado sea hecho, sea cumplido de acuerdo a tu voluntad. Rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene de su presencia. Te pedimos, hermoso Rey del cielo, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente, que tu voluntad sea cumplida en nuestra vida, que nada impida que tu mano de amor, favor y poder nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene. Te pedimos, precioso Rey del cielo, que desates una unción quíntuple, que desates de tu amor, favor, misericordia y poder, y que todo cuanto has determinado sea cumplido de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, hermoso Rey del cielo, que traigas con bien a las personas que van a ir llegando y que te hagas presente, Señor, en todos nosotros, que toques nuestra mente, espíritu, corazón y alma para poder recibir de tu conocimiento, de tu entendimiento y de tu comprensión, Padre Santo. Rogándote que así mismo sea con las personas que nos ven por internet, Padre Santo, en México, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Los bendecimos, Señor, para que todo cuanto has determinado sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Te pido, Señor, que bendigas a todos los maestros, Padre Santo, que nos han enseñado tu palabra, nos han enseñado los pequeños, grandes detalles de tu palabra, y que tú les sigas abriendo el entendimiento para que podamos, Señor, seguir recibiendo de ellos, suplicándote de tu bendición, tu amor, tu favor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, la última palabra hebrea que vimos fue maset. ¿Estamos bien? ¿Alguien me puede decir qué significa maset? ¿Seguras? Pues sí tienen razón, así es. ¿Por qué se ríen? Pues yo nomás pregunto que si están seguras. Y sigue la constante que tuve toda la vida cuando di clases. Yo di clases por 36 años y siempre quienes me contestaban primero eran las mujeres. Bueno, ahí les aviento un buscapié a los hombres a ver qué me dicen, ¿verdad? Los varones, para que se pongan a estudiar, ¿verdad? Muy bien, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versos 12 al 14. Por favor. Vamos a ver otra raíz. Eclesiastés 3, 12 al 14. Dice lo siguiente: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y que también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. En el verso 13 encontramos una porción que inicia el verso diciendo, y también que es don de Dios. Y me llama mucho la atención porque dice todo hombre, y esto se refiere a todo ser humano porque está hablando genéricamente. Y cuando nos habla genéricamente, entonces nos habla de hombres y mujeres, ¿no? Hoy día el lenguaje ha ido cambiando muchísimo, pero esto se refiere a ambas partes, ¿sí? Y la segunda parte del verso dice que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Esto es una bendición de Dios porque hay mucha gente que trabaja
y no alcanza a satisfacer siquiera el alimento y la bebida en su casa. Y eso es complicado, porque si los elementos básicos de manutención no se cubren, entonces hay problemas. Y luego dice la tercera parte del verso, y goce el bien de toda su labor. Y el gozar el bien de toda la labor es poder disfrutar de todo aquello que Dios nos permite asirnos como satisfactores, ropa, calzado, casa, viajes, lo que quieran ustedes, aparte de los alimentos, aparte de lo que come uno. Y eso es una bendición bien grande, que podamos tener la posibilidad de tener para la necesidad diaria de cada día. ¿Sí? Y luego dice, y he entendido que todo lo que Dios hace, lo hace perpetuo. Y lo primero que hizo perpetuo Dios fue al ser humano. Fue cuando declaró que lo hacía a su imagen y semejanza. Y como Dios es eterno, entonces lo hizo a su imagen y semejanza. Y entonces al declarar esa imagen y semejanza, le dio eternidad al hombre. Y cuando nosotros entendemos que somos eternos, entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar un poco en que sí verdaderamente es un don de Dios que nos permita estar bien. Fíjense la pregunta que les voy a hacer, y a lo mejor es cruda y es fuerte y es una realidad. ¿Quién me puede asegurar que mañana se va a levantar? Nadie. Es un don de Dios la vida, ¿estamos de acuerdo? Es una bendición bien grande podernos levantar, poder abrir los ojos, poder respirar, poder avanzar, poder caminar, porque hay mucha gente que no lo hace. Y a nosotros Dios nos ha permitido hasta el día de hoy poder disfrutar de la vida. Pero no solo la vida natural, sino también la vida eterna. Que eso es bien importante. Porque a final de cuentas, pase lo que pase, pregunto yo, ¿saben a dónde van? ¿Saben con quién van? ¿Sí estamos claros o no? ¿O hay alguien que no sepa? Para invitarlo a recibir a Cristo. Digo, pues es lo normal, ¿no? Si no sabe, pues vamos a invitarlo a recibir a Cristo y entonces vas a ver que tiene vida eterna. Amén. Eso es bien importante. La raíz de la palabra don aquí en el verso 13 es matat, que quiere decir don de liberalidad, regalo o presente, matat, así como suena acento en la segunda A, matat, que quiere decir don de liberalidad o presente, regalo. Y deriva a su vez de la raíz matán, deriva de matán, con acento en la A, que quiere decir dádiva, don, lo que se da. Y esta situación nos lleva a entender que quien da con liberalidad es Dios. Y hay veces que nosotros recibimos ese don de Dios y damos con liberalidad. Y cuando Dios nos permite a nosotros como sus hijos dar con liberalidad, es porque Dios nos está favoreciendo y bendiciendo en verdad. Porque podemos tener mucho dinero, mucho todo, pero si no aprendemos a dar con liberalidad, no está operando el don de Dios en nosotros. Con libertad. Yo doy porque soy libre y sé que Dios me va a bendecir. Cuando yo, como hijo de Dios, no aprendo a dar, estoy fuera del orden. Porque como hijos de Dios, cuando le damos a otro hijo de Dios, ofrendamos. Le damos una ofrenda de amor a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de lo que se dé en la casa del Señor. ¿Sí estamos claros en eso? Le damos una bendición a un hermano con liberalidad.
Ah, pero yo cumplo con Dios. Ok, cumples legalmente, pero sale de tu corazón. Ustedes saben que hay gente que diezma y ofrenda porque sabe que si no diezma y ofrenda no hay bendición. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había señalamientos de juicio para quien no diezmaba y ofrendaba. Había juicio sobre la gente. Pero yo no puedo pensar en un juicio mayor que la falta de bendición. ¿Me explico o no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo tengo la oportunidad de cumplir al Señor con ordenanzas que se dieron en el pasado, pero son vigentes porque el Señor Jesús las habló, las ordenó y las instruyó, entonces eso es bendición para mi vida. Pero si yo lo hago por compromiso o porque sé que si doy me van a dar, estoy fuera de la jugada. Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Cuando no pagas a tiempo una tarjeta de crédito, ¿qué sucede? Te cargan un interés alto, ¿verdad? Y te cobran algo que se llama anatocismo. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Anatocismo? ¿No? ¿Cuántos de aquí tienen una tarjeta de crédito? Levanta la mano, es una bendición si la sabes usar. Y si no la sabes usar, se puede convertir en un tropiezo. El anatocismo es el hecho de cobrar interés sobre el interés. Y es legal. Está permitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si tú debes 10 pesos y tu interés es del 5% mensual e incumples, ya tienes cargado el 5% más el interés moratorio, y ese interés moratorio va a gravar el otro 5%. Por eso es que a veces es impagable una tarjeta de crédito, porque es un pagaré con un interés muy, muy alto, muy alto. Y mucha gente a veces funciona así. Le doy a Dios para que no me quite la bendición. Dios te va a bendecir porque te ama. Por eso te bendice Dios. Y eso es un don de Dios. Y Dios te bendice con liberalidad, con abundancia. Pero en muchas ocasiones, muchas ocasiones, la gente no es bendecida por su falta de compromiso con Dios. Voy a explicar esto para que no se me malentienda. Legalmente hablando, en el Antiguo Testamento, la gente, si no diezmaba, estaba fuera de la gracia de Dios. Estaba fuera del cumplimiento de la ley, no de la gracia, fuera del cumplimiento de la ley de Dios. Ahí incluso Dios hasta los maldijo. Malaquías 3:10. Inicia: malditos sois con maldición. ¿Cierto? Vean su Biblia para que vean que no les miento. Malaquías 3:10. ¿Cómo inicia? Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Sí inicia así? ¿Y el verso anterior? ¿Cómo dice? Malditos sois con maldición, porque la nación entera me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y empieza el verso 10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Eso es Antiguo Testamento. Allí había maldición.
Viene el Señor Jesucristo y se abre un periodo de gracia. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, Mateo 23, 23. Ya entré a otro tema, ¿verdad? Pero también esto es parte del don de Dios. Verso 23 dijimos, ¿verdad? Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué? Sin dejar de hacer aquello. Entonces el Señor Jesús dice que había que aplicar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de cumplir con los diezmos que se daban. Y pregunto yo, ¿la menta, el eneldo y el comino era espiritual o físico? Físico totalmente. Entonces, si el Señor Jesús nos dice que cumplamos en esa área y cumplimos, es un don de Dios que viene la bendición. Y entonces nos encuadra aquí. Nos encuadra perfectamente en esto, que es un don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y además te dice el libro de Proverbios que Dios te da el poder para hacer las riquezas. Pero ¿cómo haces riquezas? Primero cumpliendo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros empezamos a operar y a dar con liberalidad, nuestra vida es transformada. Porque si nosotros sembramos el dar con liberalidad, ¿qué vamos a cosechar? Recoger con liberalidad, con libertad. Amén. Eclesiastés 5:18, por favor. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo tu trabajo, con que se fatiga debajo del sol, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Verso 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Verso 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, habiendo entregado Dios en nosotros un don, que aquí vamos viendo cuál es la raíz, que es la misma, matat y matán, la misma raíz, vamos viendo que ahí es donde crecemos y desarrollamos, en el ámbito financiero. Teniendo matat y matán es donde crecemos en el ámbito financiero. Pero, lo voy a decir de una manera coloquial, si una persona es mezquina para dar, ¿cómo va a cosechar? Lo que siembras cosechas, de eso no te puedes librar. Y no con esto quiero decir hay que dar todo lo que tienes, no. Hay que dar con libertad. Porque tú sabes que no te va a vulnerar, que no te va a lastimar, que no te va a cambiar tu vida. No te la va a cambiar. ¿Y por qué no te la va a cambiar? Porque sabes que Dios es bueno todo el tiempo. Oiga, pero pues a mí me han defraudado muchos, me han quedado muy mal.
Tienes que saber a quién le das. Tienes que saber dónde siempre te gusta comer. Taquitos. Mira, sí, ¿verdad? ¿A quién les gustan los taquitos? A todos. Y son buenos, ¿verdad? Como buenos mexicanos, nos gustan los taquitos, ¿verdad? Bienvenido, hijo. ¿Sí? Pero llegamos y te digo, te invito a comer unos taquitos. Ok. Y te sientas, denle 2 taquitos. ¿Para empezar o cómo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no, mi Arqui? Y esos son para abrir boca, como dicen por ahí, es el entremés. No es invitar a alguien con liberalidad. ¿Qué gustas? ¿Qué deseas? Y aun cuando ya diga gracias, estoy satisfecho, algo más. Le estás dando con liberalidad, estás invitando con liberalidad. ¿Cómo crees que te van a invitar a ti después? Igual. Debemos saber que la liberalidad y la libertad para crecer en cuanto a disfrutar, como dice el verso anterior, comer y beber de nuestro trabajo, y como dice este verso de Eclesiastés 5:19, que nos da la facultad para que comamos de ellas. ¿De qué? De las riquezas. Pero también no nos debe pasar lo que le pasó a Efraín. ¿Se acuerdan de la tribu de Efraín? ¿Sí? Por haberse engordado, dice la palabra, haber comido hasta saciarse y engrosarse, su corazón fue disminuido. Y entonces pensó que se lo merecía. Y eso es un problema. Un problema. Y tenemos que saber que lo que Dios nos da, siempre nos lo da para bendecirnos a nosotros primeramente, pero también para bendecir a los demás. Para bendecir a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Vamos a lo que sigue. ¿Este don de qué tipo es? ¿Terrenal, espiritual o celestial? ¿Sí? ¿Quién lo da? Es celestial, mis amados. El que otorga el don es Dios. ¿Quién permite que tú seas bendecido, sustentado, levantado y multiplicado? Es un don celestial, porque lo está dando Él. Tú puedes clamar y clamar y clamar y decir lo que quieras y orar lo que quieras, pero si a Dios no le place, no te da riquezas. Oiga, pero yo he orado y llorado y clamado. Recorre tu vida a ver en qué fallaste con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Haz teshuvá. ¿Sí nos acordamos que es teshuvá? ¿Quién me dice los 5 pasos de teshuvá? Los voy a leer para las personas que nos están escuchando. Voy a repetir lo mismo porque aquí te pueden oír pero ya no te escuchan. Arrepentimiento después de haber tenido ese reconocimiento. ¿Sí? Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, real. 3. Pedir perdón. Sí, porque si le dices, o sea, le faltas al respeto a alguien y perdóname, largué, ¿no? Pues es un perdón que no sabe a perdón. Le percibes ese aroma raro, como que no es de loción, sino de otro tipo de perfume, ¿verdad? Y entonces le hace saber su falta y te dice, sí, llegué tarde, no pasa nada, perdón. ¿Y sabes cuál es lo mejor? Lo más claro y la verdad es lo más decente. Lo más claro y la verdad es lo más decente. A mí en lo personal, si alguien me pide, claro, porque está siendo íntegra esa persona, está siendo genuino. ¿Estamos de acuerdo?
Pero eso de que te mareo, le doy 3 vueltas para la derecha, 4 a la izquierda, 5 acá, 6 allá, no. Y te suelta un perdón así como que, pues, perdona, ¿qué dijiste? No, ¿qué dijo? ¿De verdad? Pues no te entiendo qué me estás diciendo. Ah, ya, que me perdones. Ah, ok. Como que tengo la obligación de, ¿no? Tenemos que aprender a pedir perdón correctamente. Porque si no, lo que sucede es... ¿Y cuáles son los establecidos en 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, delante del cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es algo que normalmente la gente nunca hace. Es algo que la gente nunca hace. Reparar el daño. Si en lo natural se hace, ¿por qué en lo espiritual no se va a hacer? Pregunto yo. ¿El daño no le dan la libertad? ¿Sí saben eso? No le dan la libertad. ¿Por qué, oiga? Porque el daño tiene que ser reparado, punto. Está establecido en la ley y también en la ley de Dios. Fíjense, dice la escritura en el libro de Deuteronomio, si alguien pusiere algo en el diezmo y quisiera recuperarlo, ¿pagará cuántas veces más? Quién sabe si se vayan a acabar y... Está bien, les compro la idea. Y va y pone en el alfolí su billete de los ajolotes. Es que yo puse un billete ahí y es serie AA, oiga. Y no es de Alcohólicos Anónimos, sino es de los primeros que salieron, ¿verdad? Y quiere recuperar su billete, tiene que poner 250 de acuerdo a la ley en Deuteronomio. ¿Cómo? ¿Eso dice la escritura? No. Bíblicamente hablando, no. Eso dice la Biblia. No, pues nunca le voy a pedir que me cambie un billete. No, si se los cambio, no les cobro lo demás. Pero lo correcto, ¿por qué se hace esto? Porque cuando tú le entregas algo a Dios ya no es tuyo. Incluso no es del sacerdote, es de Dios. Y estás tomando algo de Dios. Por eso Dios instituyó eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué este don es un don celestial? Porque siempre irá acompañado de sabiduría e inteligencia, naturales y espirituales. Porque, pregunto yo, imagínense, ¿ustedes creen que Dios le daría X número de millones de pesos a una persona que no sabe qué hacer con ellos? Los va a echar a perder. Los va a echar a perder. Y nos falta el 5.º paso de Teshuvá, que es santificarnos. Y ahí, pues no hay para dónde hacerse. La palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Amén. Muy bien. ¿Y por qué la sabiduría, oiga? Porque es bien importante que un hombre o mujer que Dios le va a entregar riqueza, sepa perfectamente lo que tiene que hacer con esa riqueza, porque si no la va a dilapidar, la va a tirar. En una ocasión me preguntó una persona, oiga, ¿y si Dios le diera, bienvenido hijo, ¿no se compraría una camioneta de esas perronas? Una Mercedes o una así. Yo no juzgo a la gente que los tiene, ¿no? Pero para mí, me da el mismo servicio el vehículo que traigo que si trajera una Mercedes. A mí, yo. Tiene 4 ruedas, un volante, un freno, un acelerador. Entran 5 personas y me traslada de un lugar a otro. ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué óvole? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo, Renato de la Fuente, si llegara a tener para comprar un vehículo de esos nuevos, me quedo con el que tengo y le meto dinero a la iglesia. Le meto dinero a la obra de Dios. Yo prefiero tener una mansión preciosa allá con el Señor, porque eso dice, ¿no? Que sembremos en los cielos, a tenerla aquí. Porque lo de aquí es perecedero, lo de aquí se acaba, lo de allá no. Lo de allá es permanente. ¿Sí? ¿Y cómo puedo tener eso? O bueno, ¿cuáles son los ejemplos de eso? Salomón, por ejemplo. ¿Ustedes saben que Salomón fue el rey más rico de toda la historia? Pero también saben que fue el heredero más grande de toda la historia. Por eso fue el rey más rico. Porque su papá en 40 años no perdió una sola batalla. Y en ese entonces el que ganaba la batalla tomaba las riquezas del otro. Pero atención, David entendió perfectamente lo que era Matat y Matán. Perfectamente. ¿Por qué dice usted eso? Él juntó el tesoro para hacer la casa de Jehová, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Tú no, en tus manos hay sangre, será tu hijo. Pero ahí está, Señor. Yo ya te lo dispuse y lo dispuse para ti y ahí está. Por eso cuando dispongan algo para Dios, sea tiempo, sea dinero, sea esfuerzo, sea trabajo, sea algo, cúmplanle a Dios, porque ahí va a estar la bendición. Ahí va a estar la bendición. Es como cuando llegó el arca después de la muerte de Usa a casa de Obed-edom. ¿Ustedes creen que Obed-edom dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con el arca aquí en mi casa? Me la está trayendo el rey, ¿qué hago? No, pásele mi rey. Él ya sabía que tenía que dar adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos, ya lo sabía. En cuanto llegó el arca empezó a adorar y adorar y adorar y adorar y adorar. ¿Y qué dice la Escritura que pasó? Dios lo prosperó tremendamente por hacer lo correcto. Amén. Muy, muy bien. Vamos a ver, otro ejemplo es Lidia, por ejemplo. ¿Saben quién es Lidia? Hechos 14, una mujer que vendía púrpura y que sostenía a Pablo y a Silas cada que llegaban a la población donde estaba. Ella les daba todo. Ellos llegaban, véngase para acá, apóstol, usted no se preocupe de nada. Aquí va a tener todo, todo. Y ya que se iban, les daba la ofrenda para sus viajes. Una mujer que ganaba mucho dinero. ¿Por qué? Porque comerciaba con púrpura, tintas para telas y obviamente también con telas. Y le iba muy bien. Y era un soporte fuerte para el apóstol Pablo. Entonces se puede decir que Lidia y contribuyó a la expansión del evangelio, a la expansión del reino de Dios. Eso es importante. Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3. ¿Estamos bien o ya se cansaron? Porque hoy voy para largo, ¿eh? Sí, pues ya los tengo a todos aquí, ¿para qué me angustio, eh? Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, toda sabiduría y toda inteligencia la recibimos del Señor Jesucristo. Él nos mostró que Él enseñaba a todo mundo, ¿cierto? Y las multitudes lo seguían porque querían aprender, y otros lo seguían porque querían comer, y otros lo seguían para ver qué hacía. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es el motivo por el que seguimos a Dios. Si yo sigo a Dios para que me bendiga, soy igualito a los que lo siguieron por el pan. Idéntico. ¿Por qué? Porque lo sigo por una conveniencia. No lo sigo por amor. Voy a hacerles una pregunta y no me la contesten. Eso solo lo saben ustedes y es para ustedes. ¿Amén? ¿Has amado a Dios igual cuando estás bien en cualquier área de tu vida que cuando estás mal? ¿Sí o no? Para ti, no para mí. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es sí, porque debo amar a Dios, no porque esté bien o no porque esté mal, sino porque lo amo a Él. Yo sirvo a Dios porque le amo, no por otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo quisiera otra cosa, pues me dedico a otro tipo de negocios, ¿no? Que me podrían generar mucho dinero. Porque el que sabe ser negociante gana buen dinero, ¿cierto o no? El que sabe hacer negocios gana buen dinero. Y por supuesto que podría yo vivir de una forma más cómoda financieramente hablando. Pero yo escogí servir a Dios. Gloria a Dios por eso. Porque no tengo riqueza. Es la verdad. Y si la tuviera la dedicaría a la obra del Señor. Pero nunca me falta un techo, nunca me falta comida, nunca me falta vestido y me da otras cosas también Dios. ¿Para qué me angustio y me preocupo? Como el apóstol Pablo debemos estar contentos con lo que Dios nos dio. Amén. Y obviamente sí anhelar que nos dé más, pero esa sabiduría e inteligencia tiene que estar siempre, siempre en nuestra vida. Ahora, Colosenses 1, 9 y 10. Bueno, 10 y 11. Colosenses 1, Dios te bendice, hijo. 9, 10 y 11. Dice, Colosenses 1, 9, 10 y 11. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí yo pregunto, ¿tenemos realmente el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Sí o no? Seguro, seguro. ¿De este lado? ¿Sí? Va de nuevo la pregunta, ¿tenemos realmente el conocimiento de su voluntad o de la nuestra? ¿Verdad que cambia? ¿Por qué? Porque si yo tengo el conocimiento de su voluntad, debería yo hacer lo que Él quiere que yo haga. Siempre. Siempre. ¿Estamos de acuerdo o no? Es así, ¿no? Y luego entonces,
Pareciera que no tengo el conocimiento de su voluntad. Tengo que abocarme para obtener ese conocimiento de su voluntad. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. Si soy su hijo, tengo que caminar dignamente como hijo de Dios. ¿Sí? Agradándole ¿en qué? En todo. Llevando fruto en toda buena obra. Todo lo que haga yo tiene que dar un fruto en el Señor. Oiga, ¿usted todo quiere? No, yo no, la Biblia. La Biblia no soy yo, lo estamos leyendo juntos. ¿Sí? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, atención en esto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Me pregunto yo, mi ignorancia se acrecentó hoy. ¿De qué manera puedo yo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo? A ver, grítalo más fuerte. Venir a los estudios. Estudiando, no hay otra. No hay otra. ¿Tú podrías terminar tu carrera si no estudias, doctora? ¿Tú? Los que estudian en la escuela, los que están en la escuela, ¿pueden pasar si no estudian? Pues no. ¿Tú, Arqui, hubieras podido terminar sin estudiar? ¿Ingeniera? No, hay que estudiar, hay que estar. Hay que estar. No es de que porque me imagino y me pongo la Biblia en la cabeza por ósmosis me va a llegar todo, mis amados. Eso no existe en el Señor. Hay que estudiar y hay que practicar. Hay que estudiar y hay que practicar. Hay que estudiar y hay que practicar. Estudiando bien, yo no cometo errores. Les voy a platicar algo personal. No me voy a llevar más que unos segundos. ¿Saben ustedes cuántas veces, después de que Dios me da una palabra, una prédica, cuántas veces leo la prédica y cuántas veces leo lo concerniente en cuanto a palabra de Dios que voy a dar? Bueno, les voy a voltear la pregunta. ¿Cuántas veces estudian un tema si es que van a tener un examen de ello? Ustedes. ¿Cuánto es muchas? Porque muchas puede ser para algunos 2 veces. No, ya son muchas. Ya es plural, ya. Doctora, ¿cuántas veces estudias un tema si lo tienes que saber bien? El que se te haga más difícil. Escucha antes de la clase, en la clase, tomar apuntes, luego lee otras 3 veces y luego, ya me dijiste 5. ¿Saben que a mí me da miedo cuando predico? Me pongo nervioso y hay gente que me dice, ay, ¿a poco después de tantos años? Les voy a decir por qué. Porque sé que de aquí para allá hay personas eternas. Y esas personas eternas son hijos e hijas de Dios. Entonces yo no puedo venir así a que, ya vine, les voy a platicar algo, si no son chistes. ¿Estamos de acuerdo, hija? O yo te pregunto, o les pregunto, ¿les gustaría que yo viniera a darles un tema sin conocerlo bien? ¿Sin haber orado bien? ¿Sin haber estudiado bien?
¿No sería una falta de respeto? Pero ¿saben qué? Que Dios me dice, ¿y ya lo dominas? No, Señor. Pues ponte a estudiarlo. Y ponte a estudiarlo. Y ponte a estudiarlo. Bendito Dios. Ahora pregunto yo, ¿este don es celestial, espiritual o terrenal? Celestial, es correcto. Lo da Dios, don de Dios. Juan 4:9. Es más, no les miento. Cuando llegaron mi cuñada y mi suegra hoy, ¿dónde me encontraron? ¿Y qué estuve haciendo todo el día? Y después, trabajando, ¿verdad? Hablé pues lo que tengo que hablar, pero ¿a qué horas llegaron ustedes? 12:30. Hice, no sé, yo creo que unas 3 llamadas o 4, no más. Ahorita les digo para no mentirles. Hice una llamada a las 10:45 y hablé contigo. Hice otra llamada a las 12:22, hablé a Guadalajara, y la otra llamada la hice a las 6:49 ya estando aquí. Entonces realmente a ellos les tocó una llamada, larga pero una llamada. Todo el demás tiempo, ¿qué creen que estuve haciendo? Repasando esto. Porque ya sé que me van a preguntar al ratito, entonces tengo que saber contestar. Gloria a Dios por eso, ¿no? Muy bien, Juan 4:9. ¿Y saben por qué estudio? ¿Por qué me aboco así? Porque sigo siendo un aprendiz. Como dijera Descartes, solo sé que no sé nada, entonces tengo que seguir estudiando. Eso sí, ya llevo muchos años estudiando, pero tengo que seguir estudiando. Juan 4:9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tú tienes agua viva? Y entonces sigue en esta situación y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta palabra, si conocieras el don de Dios, es dorea y proviene de una raíz que se llama dorón y quiere decir gratificación, don. Específicamente, dorón es un regalo con sacrificio, un presente con sacrificio, ofrenda, don. Y este don celestial es por el que nosotros tenemos vida eterna, por el que nosotros podemos recibir sabiduría e inteligencia espirituales como lo acabamos de leer hace un momento. ¿Por qué? Porque el agua de vida nos la da el Señor Jesucristo. Esa ya está espiritualmente hablando, pero nosotros la tenemos que aterrizar en lo natural. Ah, no, yo ya tengo la sabiduría y la inteligencia de Cristo. Con eso, ¿qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de Dios? Imagínense que el arrebato es en este momento. Y dice que todos indefectiblemente pasaremos por el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y que les hicieran 3 preguntas. Nada más 3 preguntas.
Bueno, 4 para que sean de 2.5 cada una. ¿Sí o no, maestra? ¿O se las pongo más fácil? Bueno, 10 preguntitas, ya no me vean feo. De esas 10 preguntas, ¿cuántas estarían seguros ustedes que contestarían bien? No, pues depende de las preguntas. Pues bueno, no les van a preguntar de ningún otro libro que no sea la Biblia. O no les van a preguntar nada que no sea de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Empiezo con las preguntas? Mejor continuamos, ¿verdad? Se los dejo ahí de tarea, ¿verdad? Hechos 2:38, por favor. Ok. Hechos 2:38. Dice lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Que esto hoy es muy usual. Mucha gente cree que puede comprar el don de Dios. Eso no se compra. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? La pregunta es, ¿de qué están hablando estos 4 versos? Primer verso, Hechos 2:38, está hablando de cuando Pedro enunció el mensaje en el pórtico de Salomón, después de que entrando por la puerta de la Hermosa levantó a un paralítico el Señor a través de él, que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y dice la palabra que brincó el paralítico. Y de ahí cruzó el templo y se fue a otra puerta que era el pórtico de Salomón. Y ahí se encontró un montón de gente y empezó a hablar. Y en esa predicación, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000. Versos 8-20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con otra cosa más que buscando a Dios. Nada más. No porque seas amigo del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, o porque tengas un título, porque tengas un papel, o porque tengas lo que tengas, vas a tener el don de Dios. No, el don de Dios se obtiene relacionándote con Dios, nada más. No hay otra forma. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión, es decir, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos la posibilidad de que ese don esté sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió el mismo don, o sea, a los gentiles, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No podemos estorbar a Dios, mis amados. Aunque nosotros
querramos estorbarle, aunque tengamos el deseo de, no, es que este es un impío, es un pecador, y le puedes poner el nombre que quieras. Si a Dios le place bendecirlo, lo va a bendecir. Si a Dios le place hablarle, le va a hablar. ¿Por qué me dice usted eso? Pues no le habló una burra con Balaam. Pero ojo, la burra no todo el tiempo habló, que es algo que la gente confunde. A la burra la usó una vez, por la ceguera del profeta, por la ceguera del vidente. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el vidente hubiera tenido abiertos sus ojos y hubiera sido obediente y hubiera hecho las cosas como debe hacerlas, la burra no habla. Pero la burra no permaneció profeta, ¿o sí? Porque no dice, y habló la burra profeta. Pues no dice así. Es como también cuando habló Saúl, ¿qué dijeron todas las personas? Saúl entre los profetas, ¿estamos de acuerdo? ¿Era profeta Saúl? No, profetizó, punto. Porque no es lo mismo profetizar a ser profeta. No es lo mismo el don de profecía que el ser profeta de ministerio. Y no es lo mismo ser profeta de ministerio que profeta de oficio. Oiga, entonces yo puedo profetizar, tú puedes hacer lo que quieras. Que se cumpla es otra cosa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque el profeta de oficio y de ministerio habla cuando Dios le habla. Y a la persona que le llega el don profético puede tenerlo y empieza a profetizar y algo se va cumpliendo, y sí se van cumpliendo algunas cosas, pero eso no determina o no implica el hecho que vayas a ser profeta. No debemos confundir. La raíz de esta palabra que acabamos de ver es dorón, y es específicamente un don que se recibe por el sacrificio de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda todavía un poquito. Romanos 1:9, por favor. Este verso les va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque este verso nos va a mostrar que hay dones que se transmiten por medio de los hombres. ¿Ya estamos por ahí? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Y por qué dice un próspero viaje? Porque a Pablo le fue como en feria en cada viaje que tuvo. ¿Sí? Al apóstol Pablo, perdón. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Por qué versión Kadosh? Vamos a leer varias versiones para que veamos qué nos dicen. Del verso 11. Porque anhelo verlos para poder compartir con ustedes algún regalo del Ruaj que pueda fortalecerlos. Biblia textual. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Biblia de las Américas. Porque anhelo veros para impartiros algún don a fin de que seáis confirmados. Entonces los dones confirman a los hijos de Dios cuando son impartidos por un ser humano. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Porque cuando una persona impone manos y desata un don sobre una
a otra persona, su vida es bendecida y también quien recibe el don de Dios es bendecido. Esta raíz es carisma o carisma, salud. Y quiere decir dádiva divina, concesión espiritual, liberación de peligro, facultad milagrosa, dádiva, don. Este caso es bien importante. ¿Por qué? Porque si vemos, dice liberación de peligro, el carisma. Y esa liberación de peligro es sobre la vida de quien recibe el don. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura espiritual. Es otro punto de la cobertura. Y este don lo imparte un hombre o una mujer, ya que a él o a ella le fue impartido primero. Le fue entregado por Dios y él puede desatarlo en otra persona. Esto es un don espiritual. Bueno, tiene las tres fases. Celestial porque Dios se lo entrega al apóstol Pablo en primer término. Eso viene de Dios para el apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo lo desata, pensemos en Timoteo. Eso es espiritual. Y Timoteo, al empezar a operar, lo hace terrenal, porque con ello bendice a la iglesia que tenía a su cargo. Entonces tiene las tres fases esto. El carisma tiene las tres fases: celestial, espiritual y terrenal. Amén. Y cuando nosotros sabemos eso, entonces podemos decir: quiero ser confirmado. Por eso es tan importante que la autoridad ore por ti y le des la oportunidad de que realmente desate sobre tu vida lo que tiene que desatar. Pero atención en esto. Para que eso suceda, tiene que haber una real obediencia y una real sujeción. Porque el don celestial que le fue impartido a Pablo fue porque Pablo estaba sujeto a Dios, pero estuvo sujeto y obediente a Pedro y a Juan. ¿Estamos claros? Y por eso Dios desata los dones sobre él. Y estos dones que recibió Pablo, ¿quién los desató sobre él? El apóstol Pedro. Él era su autoridad. ¿A quién le dijo: Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Atiende a mis corderos. Y por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Cuida del rebaño en sí completo. Entonces la autoridad era Pedro. Para que Pablo fuera enviado, ¿quién lo tuvo que haber enviado? Forzoso, Pedro. Yo no encuentro al llanero solitario en la Biblia. Y aún el llanero solitario traía a su amigo toro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quiénes vieron esa serie? ¿Tú la viste? Tú no me digas que no, tú sí la viste. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén, ¿qué tiene que ver la tele con amén, verdad? Pero sí es cierto, ¿verdad? Es cierto. No hay gente sola en la Biblia. Todos trabajaron juntos. A Pablo lo acompañó Silas. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Sí? Vamos a la última parte de este día. Romanos 5:12 al 15, por favor. Bueno, al 16 también. Aquí vamos a ver dos palabras que son importantes que las conozcamos. Muerte de Adán, vida en Cristo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley,
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es? El Señor Jesús. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí hay dos palabras. Una es carisma, que la acabamos de ver, y la otra es dorema, que quiere decir regalo, don. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que lo que reciben los hombres, lo que opera en los hombres normalmente es un carisma, ¿sí? Pero cuando opera la gracia y el don de Dios, que son dos dones celestiales, se desata lo que es el dorema, que es un regalo divino en el cual no sucede igual que como un obsequio primario, lo voy a llamar, para no ponerle jerarquías. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el carisma de la salvación. Es un don de salvación. Y eso lo tiene todo mundo, ¿cierto? Pero el don de profecía lo tiene todo mundo, ¿verdad que no? Entonces, cuando nosotros empezamos a diferenciar, que es lo que vamos a ver más adelante, entre dorema, entre carisma, entre matad y todas las palabras, entonces sabremos qué es lo que tenemos y sabremos cómo debemos funcionar. Porque no es lo mismo, pongamos, hay una palabra que se llama dosis. ¿Cómo dosis? Así se llama. Y no es lo mismo tener dosis que dorema o carisma. Son tres cosas diferentes. Tres cosas totalmente distintas. Oiga, pero operan muy similar, pero no es lo mismo. Y no porque regreso al ejemplo bíblico, no porque la burra de Balaam haya hablado y le haya dicho una verdad, no soy yo tu burra, y has cabalgado sobre mí desde que me tienes, ¿eso era verdad o mentira? Va a ser profeta la burra, y dijo una verdad. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que aprender a diferenciar y a escuchar qué es lo que se nos dice para saber quién nos lo está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estoy claro? Sí, muy bien. Entonces, implica aquí que el dorema viene por medio de Jesucristo. Y el carisma nos lo otorga el Señor Jesucristo. Porque no es lo mismo recibir al Señor Jesucristo que funcionar y permanecer en el Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, si alguno permanece en Cristo, si alguno vive en Cristo, si alguno funciona en Cristo, ese va a recibir doremas, dorones. El carisma lo tienes. ¿Eres salvo, sí o no? Es un carisma. Oiga, pero es celestial, sí, pero es un carisma. Soy salvo. Y es para lo que te sirve, para ser salvo. Oiga, pero nada más para eso te sirve eso. El don de la salvación es para eso. Y gloria a Dios por él, ¿no? Pero Dios, para acrecentar el trabajo en la iglesia, establece ministerios, establece dones, establece oficios y trabajos. Que un oficio y un trabajo es lo mismo. Que eso lo veremos más adelante, ¿sí?
Yo creo que aquí le vamos a parar porque ya me pasé 7, 8 minutos, ¿verdad? ¿Quién me podría revisar ahí si tenemos alguna? Es 16 hoy, ¿verdad? ¿Sí hay una pregunta? ¿No hay? Dios los bendice, nos vemos el domingo, Dios les guarda grandemente.